¿Te has preguntado si tu padre, tu madre, ese ser querido que se te fue, sigue esperando algo concreto que tú no le has dado? Hay una fecha en el calendario de la Iglesia donde la sangre de Cristo se ofrece de un modo que el resto del año no se ofrece igual. Esa fecha es el 1 de julio. Y lo que ocurre ese día con las almas del purgatorio es algo que Santa Teresa de Jesús vio en sus visiones, escribió en sus libros y practicó en San José de Ávila. La mayoría de los católicos devotos llega a esa fecha sin saberlo, y sus difuntos siguen esperando. Tu nombre está entre los que se acuerdan ese día. Quédate un momento conmigo, porque la pregunta no acaba ahí. Llevas años encendiendo velas, pidiendo misas cuando te acuerdas, rezando un rosario en cada aniversario. Y dentro, en lo hondo, sientes que algo falta, algo concreto, algo que nadie te ha dicho con nombre y con fecha. Escribe ahora en los comentarios el nombre del difunto al que vas a ofrecer este 1 de julio. Solo el nombre, como una pequeña ofrenda. Cuando lo escribes, algo se mueve por dentro de ti y por dentro de él. Lo que vas a escuchar ahora viene de una mujer que estuvo arrodillada cada 1 de julio durante los últimos años de su vida, ofreciendo la sangre del Salvador por almas con nombre propio. Santa Teresa de Jesús sabía algo que muy pocos católicos saben. Y lo que sabía está guardado aquí, palabra a palabra, para ti y para el nombre que escribiste. El 30 de junio de 1849, en plena guerra civil italiana, con el Papa Pío IX refugiado en Gaeta huyendo de la Revolución Romana, firmó una bula que pocos católicos hoy conocen. Se titulaba en latín Redemptis Sumus, y su contenido era una promesa concreta a la Iglesia Universal. A partir de aquel día, todo católico bautizado en cualquier parte del mundo tendría una fecha fija en el calendario para honrar la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esa fecha era el 1 de julio. Pío IX firmó aquella bula con la mano temblorosa. Tenía 57 años. Llevaba meses comiendo poco, durmiendo mal, leyendo cada noche las cartas de los obispos italianos que le pedían volver a Roma. La ciudad estaba en manos de los republicanos. Sus consejeros más cercanos habían sido asesinados meses atrás, y aún así, en aquel exilio forzado, lo primero que hizo fue regalarle al mundo una fiesta de la sangre. La elección del día no fue casualidad. Pío IX escogió esa jornada porque varias comunidades religiosas ya la celebraban desde hacía siglos en sus calendarios privados. Los carmelitas descalzos, los redentoristas, los pasionistas, las hermanas de la preciosísima sangre fundadas por María de Matías. Todos ellos guardaban el 1 de julio como día de adoración silenciosa al precio de la redención. Lo que Pío IX hizo fue extender esa devoción doméstica al cuerpo entero de la Iglesia. En las parroquias rurales del centro de México, en los pueblos cafetaleros de Colombia, en los barrios mexicanos del sur de Texas y California, la fiesta se vivía con una intensidad que el norte de Europa había perdido siglos atrás. Las abuelas preparaban la víspera, limpiaban el altar familiar, ponían un mantel rojo, colocaban una estampa del costado abierto del Salvador, encendían 2 velas y rezaban con los nietos las letanías de la sangre preciosísima. Eso ocurría en miles de hogares hispanoamericanos cada 30 de junio por la noche. Y al amanecer, la familia salía hacia la iglesia para la misa del día 1. Y aquí entra un dato que cambia la mirada sobre todo lo que viene después. Santa Teresa de Jesús, que murió en 1582, 267 años antes de que Pío IX firmara aquella bula, ya hacía algo concreto cada 1 de julio en San José de Ávila. ¿Cómo es posible si la fiesta universal todavía no existía? Esto lo iremos desvelando despacio. El mes de julio, en la tradición católica, es el mes consagrado a la sangre preciosísima. Las letanías del tesoro de la sangre se rezan a diario en muchas parroquias de México, de Colombia, de Argentina, de las comunidades hispanas en Estados Unidos. La práctica venía de antiguo.
Pío VI en el siglo XVIII ya había concedido indulgencias a quien rezara esas letanías. Pero fue Pío IX el que dijo: este día, el primero, es para toda la Iglesia, sin excepciones, sin distinciones de país, de lengua, de rito. La razón teológica detrás de aquella decisión está documentada en cartas privadas del Papa. Pío IX escribió a su confesor que veía a la Iglesia europea desangrándose en revoluciones, guerras y persecuciones, y pensaba: si la sangre de los mártires fundó la Iglesia, la sangre de Cristo la sostiene cada día. Hay que recordárselo al pueblo, hay que ponerle fecha, hay que darle día. En 1933, Pío XI elevó la fiesta al rango más alto del calendario, equivalente al Domingo de Resurrección en intensidad litúrgica. Cualquier sacerdote del mundo ese día debía revestirse de rojo y consagrar el cáliz pronunciando el nombre de la sangre preciosísima. Durante 36 años, hasta 1969, esa fue la práctica universal. Después vino la reforma del calendario litúrgico bajo Pablo VI. La fiesta autónoma del 1 de julio quedó suprimida del calendario ordinario y absorbida dentro del Corpus Christi. Algunos lo entendieron como pérdida. Otros lo vivieron como concentración de la devoción en un solo día mayor. Pero la realidad pastoral en Hispanoamérica fue distinta. En México, en Colombia, en muchas parroquias de Estados Unidos donde la población hispana mantiene devociones tradicionales, el 1 de julio siguió viviéndose como antes. Sin acto formal del calendario, pero con misas, con letanías, con vigilias caseras donde las abuelas reúnen a los nietos para rezar por los difuntos del linaje. Y en 2007, con el motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI, la fiesta universal quedó restablecida en la forma extraordinaria del rito romano. Hoy mismo, en cualquier diócesis del mundo donde se celebra la misa tridentina, el 1 de julio vuelve a ser fiesta de la preciosísima sangre con toda la dignidad que Pío XI le había concedido. La continuidad nunca se rompió del todo. Esto es lo que la Iglesia ha enseñado durante casi 2 milenios y lo que Pío IX fijó en bula universal en 1849. Pero todavía falta entender la otra mitad, la que viene de antes. La que Santa Teresa de Jesús, sin conocer todavía la fiesta universal, ya practicaba en su pequeña fundación abulense con sus 16 monjas descalza alrededor de un único cáliz pobre, levantado al amanecer del 1 de julio mientras la ciudad todavía dormía. ¿Qué hacía ella en San José de Ávila ese día concreto del año? ¿Qué oración pronunciaba al elevarse la sangre del cáliz? ¿Y por qué su confesor, el padre Domingo Báñez, anotó en una carta privada que esa práctica era una de las cosas más extrañas y hermosas que había visto en una comunidad religiosa de su tiempo, algo que merecía conservarse y transmitirse? La respuesta empieza por la doctrina. Porque sin entender qué es la sangre de Cristo en el lenguaje exacto de la Iglesia, en las palabras precisas que el magisterio ha cuidado durante siglos, lo demás se queda en sentimiento bonito sin raíz firme. Y la raíz es lo que sostiene todo lo que viene después. Cristo entró una sola vez en el santuario, con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Eso lo escribió un apóstol llamado Pablo en una carta dirigida a los cristianos de origen hebreo hacia el año 63 después de Cristo. La frase está en el capítulo 9, versículo 12 de la Epístola a los Hebreos. Una sola vez, sangre propia, redención eterna. 3 expresiones que cargan sobre sí todo el peso de la fe católica sobre la cruz. Pedro, el pescador de Galilea, convertido en cabeza visible de la Iglesia, escribió algo todavía más concreto en su primera carta. Dijo a los cristianos perseguidos que ellos habían sido rescatados con algo de valor incomparablemente superior a la plata o al oro corruptibles. Habían sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin defecto ni mancha. La palabra que Pedro usa en griego original es timios. Significa
de valor altísimo, de precio incalculable, irreemplazable. El idioma le faltaba para decir lo que quería decir. Y aún así, esa palabra atravesó 2000 años. La teología católica desarrolló estas dos imágenes durante siglos. San Anselmo de Canterbury, en el siglo XI, escribió un libro entero llamado Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre?, donde explicaba el mecanismo interior de la redención con un razonamiento de claridad implacable. Cualquier ofensa contra Dios tiene un peso infinito, porque infinita es la dignidad del ofendido. Ningún ser humano puede pagar esa deuda con sus propias fuerzas. Hacía falta alguien que fuera a la vez hombre para representarnos y Dios para poder pagar con valor infinito. Ese alguien fue Cristo, y el pago concreto fue su sangre. Pero Cristo, al morir en la cruz, pagó más de lo que la justicia exigía. Pagó hasta el último maravedí y mucho más. Sobró sangre, sobró mérito, sobró valor. Y ese excedente, según el lenguaje preciso de la Iglesia, quedó depositado en lo que los teólogos llaman el tesoro de los méritos de Cristo. Un tesoro que la Iglesia administra como una madre administra el patrimonio de la familia para los hijos que más lo necesitan. ¿Quiénes son los que más lo necesitan? Las almas del purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números 1030 a 1032, lo dice con palabras de una sobriedad conmovedora. Hay almas que mueren en gracia de Dios, salvadas con certeza, destinadas al cielo, pero todavía no plenamente purificadas. Estas almas atraviesan, después de su muerte, una purificación que la Iglesia llama purgatorio. El Catecismo evita la palabra castigo. Habla de trabajo amoroso que termina de cocer lo que estaba a medio cocer, como hierro al rojo que entra en el agua, como oro que pasa por el fuego. La imagen es bíblica, está en el profeta Malaquías y en la primera carta a los Corintios. Y aquí entra la pieza que la mayoría de los católicos devotos no acaba de armar. Las almas del purgatorio tienen una deuda temporal, una deuda que el lenguaje teológico llama pena debida por el pecado. Esa deuda se paga con el sufrimiento purificador del alma, pero también puede saldarse, total o parcialmente, mediante los sufragios que los vivos ofrecemos por ellas. Misas, oraciones, indulgencias, sacrificios, limosnas. Todo eso aplica al alma del difunto los méritos infinitos de Cristo guardados en aquel tesoro común. Y entre todos esos méritos, el más alto, el de valor más concentrado, el que opera con mayor eficacia, es la sangre misma derramada en la cruz. Santa Teresa de Jesús entendió esto antes de leerlo formulado. Lo entendió por visión interior. En el capítulo 39 del Libro de la Vida, ella describe con palabras temblorosas algo que vio una mañana de octubre, hacia 1561, mientras oraba arrodillada en su celda de la Encarnación. Vio el costado abierto de Cristo, vio la sangre bajando como un torrente luminoso que descendía por el aire, distinta a toda sangre humana que ella hubiera visto antes, y vio almas, muchas almas, recibiendo aquel torrente sobre sí mismas. Las almas brillaban donde la sangre las tocaba, y donde brillaban, ascendían. Ella escribió en aquel capítulo, con la cautela propia de quien ha sido interrogada por la Inquisición y sabe lo que está en juego, que aquella visión le dejó una certeza interior que ya no la abandonó. La certeza de que la sangre del Salvador, ofrecida deliberadamente por almas con nombre propio, no se ofrece en vano. Llega, toca, salda, abre. Ese pasaje del Libro de la Vida fue leído y examinado por sus confesores más exigentes, por el padre Juan de Ávila, por el padre Domingo Báñez, por inquisidores conocidos por su rigor. Ninguno encontró en él error doctrinal. Lo aprobaron sin reservas, lo dieron por sano, lo guardaron como tesoro de la espiritualidad castellana. Y ese pasaje sostiene toda la práctica que ella desarrolló después en San José de Ávila, en Medina del Campo, en Salamanca, en Sevilla,
en cada nueva fundación del Carmelo descalzo. Una práctica articulada en 3 gestos concretos que ella enseñaba a sus monjas y que se transmitieron de priora en priora durante 200 años hasta que la fiesta universal de Pío IX vino a recoger lo que el Carmelo descalzo ya hacía en silencio. 3 gestos, 3 momentos del día, 3 modos concretos de ofrecer la sangre del Salvador por las almas del purgatorio el 1 de julio. Cada uno con palabras específicas, con horas precisas, con disposición interior concreta. Y los 3 juntos componen lo que en San José de Ávila se llamaba simplemente, sin nombre técnico, el Día de las Almas que Esperan. Lo veremos en orden, paso a paso. Pero antes hay que entender qué siente un alma del purgatorio cuando alguien en la tierra hace lo que Santa Teresa de Jesús enseñaba a sus hermanas del Carmelo. Porque la teología explica el mecanismo, pero la mística, esa mujer abulense, contó con palabras claras lo que se siente del otro lado. Imagina una celda de piedra antigua, pequeña, sin ventanas al exterior, una puerta gruesa de madera de roble con cerradura antigua de hierro forjado. Dentro hay alguien. Alguien que ama profundamente y que no puede salir todavía. La cerradura tiene una forma muy concreta. Solo una llave encaja en ella, y esa llave existe. La tiene alguien que está fuera, alguien que puede acercarse a la puerta y meter la llave en la cerradura. Esa es la imagen que Santa Teresa de Ávila utiliza, con palabras propias y siempre como comparación pedagógica para describir el estado de las almas del purgatorio. Lo escribió en las Moradas Sextas, capítulo 11, hacia el final de su vida. Las Moradas son el libro más maduro de su obra. Lo terminó en 1577, 5 años antes de morir. Y en ese capítulo concreto describe lo que ella había llegado a comprender después de 40 años de oración sobre las almas que han salido de este mundo en gracia y esperan la visión definitiva del rostro de Dios. El alma del purgatorio, dice Santa Teresa de Jesús, está en un estado paradójico que cuesta explicar con palabras humanas. Por un lado, sabe que está salvada. Sabe con certeza absoluta que un día verá a Dios. Y esa certeza le da una alegría profunda que ningún sufrimiento puede borrar. Por otro lado, arde con un deseo de ver ya, de abrazar ya, de entrar ya en la presencia que la espera. Y ese deseo es lo que la hace sufrir, porque cuanto más se ama, más duele la distancia. Las Moradas Sextas describen este estado con una intensidad que ningún manual de teología había alcanzado antes. Santa Teresa de Ávila habla del alma como de una novia que ya tiene el sí del esposo, ya está prometida, ya sabe el día, pero el día todavía no ha llegado. Y la espera, cuando el amor es grande, arde como brasa lenta, brasa que purifica, brasa que termina de cocer, brasa que prepara al alma para una unión que va a durar para siempre. En ese estado, el alma percibe lo que ocurre del lado de los vivos. La percepción es real, aunque misteriosa. Santa Teresa de Jesús lo afirma con la prudencia de quien ha sido examinada por inquisidores y sabe que cada palabra cuenta. Dice que las almas perciben las oraciones que se hacen por ellas, las misas que se ofrecen, los sufragios que les llegan. Lo perciben como una mano amiga que se acerca a la puerta, como pasos en el pasillo de piedra, como una voz familiar que las nombra. Y entre todas las percepciones posibles, hay una que ellas distinguen con claridad mayor. Es la percepción del momento en que alguien, en la tierra, ofrece deliberadamente la sangre del Salvador por su alma concreta, con su nombre, con su rostro, con sus pecados sabidos y sin saber. Esa ofrenda llega a la cerradura, encaja, gira. Aquí está el pico de toda la doctrina y de toda la mística teresiana junta. La sangre de Cristo es la única llave que encaja en la cerradura del purgatorio. Las oraciones son acompañamiento. El rosario es consuelo.
La limosna es amor concretado, pero la llave, lo que efectivamente abre la puerta, es la aplicación deliberada de la sangre redentora a un alma concreta. Y eso solo se hace de un modo, ofreciéndola con palabras explícitas, en el momento litúrgico en que la sangre se hace presente sobre el altar, o en cualquier instante del día con la jaculatoria que la Iglesia ha conservado durante siglos. ¿Por qué la sangre y no otra cosa? Porque la deuda temporal del alma del purgatorio se paga, según la doctrina de la Iglesia, con un único valor, el valor infinito de la pasión de Cristo. Las oraciones nuestras tienen el peso que tienen porque están unidas a esa pasión. La misa tiene el poder que tiene porque hace presente esa pasión. Y la jaculatoria de ofrecimiento de la sangre, rezada con fe, aplica ese valor infinito de un modo directo, sin pasar por ningún intermediario. Santa Teresa de Ávila lo formuló con la frase carmelita que sus monjas memorizaban desde el noviciado. Cuando el alma reza por un difunto, ayuda. Cuando ofrece la sangre por un difunto, paga. La frase la conservaron las descalzas de San José de Ávila durante generaciones enteras. La rezaban en silencio antes de salir del coro. Una palabra concreta: pagar, saldar la deuda, hacer lo que las oraciones por sí solas, sin esa ofrenda explícita, no terminan de hacer. Y aquí entra una pregunta que el pico de tensión necesita formular sin responder todavía. Si la sangre es la llave, y la llave la tenemos los vivos en la mano cada vez que la pedimos, ¿por qué tantas almas del purgatorio siguen esperando? ¿Por qué las familias católicas devotas que rezan rosarios y van a misa y ponen velas en los altares de sus casas no terminan de aplicar esta llave concreta a las cerraduras concretas de sus difuntos? La respuesta tiene que ver con la conciencia, con saber, con conocer la fecha exacta, las palabras exactas, la disposición interior exacta. La mayoría de los católicos del mundo hispano rezan por sus difuntos en general, sin nombrarlos uno a uno, sin aplicar la sangre con intención específica y deliberada, sin elegir el día concreto en que esa ofrenda alcanza su intensidad litúrgica máxima dentro del año. Y por eso las cerraduras siguen cerradas, aunque la llave esté disponible en cada misa del calendario. Santa Teresa de Jesús dejó la respuesta concreta en un pasaje que sus hijas memorizaban línea por línea, un pasaje que llevaba el nombre del 1 de julio en el calendario íntimo del Carmelo Descalzo. Lo veremos ahora con las palabras suyas, en paráfrasis fiel, tal como ella las dejó escritas para que las generaciones siguientes supieran qué hacer, cuándo hacerlo y con qué disposición acercarse a la cerradura. Vi entonces junto al costado abierto del Señor almas que recibían su sangre como sediento que recibe agua. Y supe en lo interior que cuando esta sangre se ofrece por un alma con nombre y con intención clara, la cuenta queda saldada y el alma sube. Así parafraseaba Santa Teresa de Jesús lo que había visto en aquella mañana de octubre de 1561, según se conserva en el capítulo 39 del Libro de la Vida y en una carta posterior que dirigió a su hermano carnal Lorenzo de Cepeda, fechada en enero de 1577 desde Toledo. La frase aparece 2 veces en su obra, con variaciones mínimas. La primera, en el Libro de la Vida, redactado entre 1562 y 1565 bajo mandato expreso de sus confesores. La segunda, en aquella carta familiar a Lorenzo, donde le explicaba a su hermano por qué ella ofrecía cada primer día de mes y de modo más solemne cada 1 de julio una misa cantada con intención específica por las almas del linaje Cepeda. Lorenzo había vuelto de las Indias hacia 1575, después de pasar 35 años en el Perú. Volvió rico, viudo, con 3 hijos vivos y muchos muertos en aquellas tierras lejanas, y su hermana, la priora de San José de Ávila, le escribía cartas con instrucciones espirituales muy concretas. Una de esas cartas, conservada en el archivo del Carmelo de Toledo,
contiene la fórmula exacta que las descalzas usaban el 1 de julio en su pequeña capilla abulense. La práctica tenía 3 momentos, 3 gestos, 3 horas precisas del calendario doméstico de la comunidad. El primer momento empezaba la noche anterior. El 30 de junio, después de completas, las monjas no se retiraban a las celdas como en cualquier otra noche del año. Bajaban en silencio al coro bajo, donde estaba el Santísimo expuesto en una pequeña custodia. Y allí, durante 1 hora exacta, hacían vigilia silenciosa con los nombres de los difuntos delante. Cada monja llevaba una lista personal: padres, madres, hermanos muertos, parientes lejanos, almas que les habían sido encomendadas por familias bienhechoras. La lista se leía dentro del corazón, despacio, nombre a nombre, mientras los ojos miraban la forma blanca dentro del cristal. Esa vigilia se llamaba en la jerga doméstica del convento la víspera de las que esperan. El segundo momento llegaba al amanecer del 1 de julio. A las 5 de la mañana, antes de que el sol entrara por las ventanas estrechas del coro, el padre confesor del convento, casi siempre carmelita descalzo también, celebraba una misa cantada con ornamentos rojos. Cantaban las 13 o 14 monjas que entonces formaban la comunidad. Cantaban el Kyrie, el Gloria, el Sanctus, el Agnus Dei. Y en el momento exacto en que el sacerdote elevaba el cáliz consagrado, todas las monjas hacían a la vez una postración profunda hasta tocar el suelo con la frente, mientras una de ellas, designada cada año por la priora, pronunciaba en voz alta la jaculatoria que Santa Teresa de Jesús había compuesto para ese instante. La jaculatoria era esta: Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de tu Hijo Jesucristo en saldo de la deuda temporal de las almas del purgatorio que aquí nombramos, y especialmente por las del linaje y por las que están más olvidadas en este día. Luego venían los nombres. Cada monja añadía interiormente los suyos, y al final, una segunda jaculatoria de oferta universal por todas las almas que en aquel instante esperaban en el purgatorio en cualquier parte del mundo. El tercer momento ocurría al atardecer. Después de vísperas, antes de completas, la comunidad se reunía otra vez en el coro para rezar las letanías de la sangre preciosísima en su forma carmelita primitiva, anterior a las redacciones más conocidas del siglo XVIII. Una invocación tras otra. Sangre derramada en el huerto, miserere nobis. Sangre brotada en la flagelación, miserere nobis. Sangre vertida en el coronamiento de espinas, miserere nobis. Hasta llegar a la sangre del costado, donde el ritmo cambiaba y la invocación pedía explícitamente la apertura del cielo a las almas que esperaban. Esa era la práctica completa. Vigilia, misa cantada con ofrenda explícita, letanías del atardecer, 3 gestos, 3 horas, 3 modos de aplicar la llave única de la sangre a las cerraduras concretas de los difuntos amados. El padre Domingo Báñez, dominico, profesor de teología en Salamanca y confesor habitual de Santa Teresa de Ávila durante muchos años, anotó en una carta privada a Fray Luis de León, fechada hacia 1579, que la práctica del Carmelo descalzo abulense para el 1 de julio era una de las cosas más doctrinalmente sólidas y espiritualmente intensas que había observado en una comunidad religiosa española. La describió como ofrenda hecha con la precisión de un orfebre y con el ardor de una madre que reclama lo suyo. Esa precisión, ese ardor, esa madre que reclama lo suyo. 3 expresiones que conviene retener, porque la práctica completa que vamos a recomponer paso a paso para este 1 de julio de 2026 nace de allí, de aquella pequeña fundación abulense fundada en 1562. De aquellas 13 monjas descalzas con un único cáliz pobre y 13 o 14 listas de difuntos guardadas debajo del escapulario. Y ahora que sabemos qué hacía Santa Teresa de Jesús cada 1 de julio y por qué lo hacía y con qué palabras concretas en boca,
queda la pregunta más práctica de todas. ¿A qué almas debes aplicar tú esta misma práctica, esta misma fecha, esta misma ofrenda de la sangre del Salvador? Porque la Iglesia, en su sabiduría pastoral acumulada durante siglos, distingue 3 clases de almas que se benefician con intensidad especial del sufragio del 1 de julio. Y conocer esas 3 clases cambia por completo el modo en que vas a vivir esa fecha este año. 3 clases, 3 rostros distintos de la espera, 3 modos concretos en que un alma del purgatorio depende del 1 de julio para acercarse a la luz definitiva. La primera clase la formaron siempre, según la tradición carmelita y según la enseñanza de los padres de la Iglesia, las almas olvidadas. Las almas que ya no tienen a nadie en la tierra que las nombre. Esto suena duro de oír, pero pasa. Pasa con los que murieron hace generaciones, cuyos hijos murieron también, cuyos nietos no las conocieron, cuyos bisnietos ya no saben siquiera el nombre exacto que llevaban en el bautismo. Pasa con los inmigrantes que dejaron la familia atrás en otro país y murieron lejos, sin descendencia local que los recordara. Pasa con los solteros sin hermanos, con las viudas sin hijos, con los huérfanos que se criaron en orfanatos parroquiales y crecieron y murieron sin que nadie les fuera tomando los años. Estas almas, en el lenguaje propio de Santa Teresa de Jesús, esperan en silencio absoluto. El silencio absoluto del purgatorio significa que ninguna oración les llega con nombre. Reciben los sufragios universales que la Iglesia ofrece por todos los difuntos en cada misa del mundo, claro, pero no reciben la mirada particular, la mención personal, el por fulano de tal que abre la cerradura concreta de su cerradura concreta. Y aquí está la enseñanza más bella del Carmelo Descalzo, quien ofrece la sangre del Salvador el 1 de julio por las almas olvidadas. Está cumpliendo un acto de caridad cuyo eco eterno no se mide. Porque esas almas, al ser liberadas, entran en el cielo y allí, ante el rostro de Dios, intercederán para siempre por quien las nombró cuando ya nadie en la tierra las nombraba. La segunda clase la componen las almas que murieron con pasión física, y aquí conviene precisar: la Iglesia no enseña que una muerte dolorosa cuente como purificación automática, pero sí enseña, en la tradición teológica acumulada desde Santo Tomás de Aquino, que las almas que padecieron en la hora de la muerte sufrimientos físicos extremos sin posibilidad de recibir los últimos sacramentos, llegan al purgatorio con una herida particular que necesita un cuidado particular. Accidentes, enfermedades terminales largas sin acompañamiento sacerdotal, muertes violentas, suicidios atravesados por desesperación, sobre los cuales el magisterio reciente, especialmente desde Juan Pablo II, ha pedido prudencia compasiva al juzgar. Estas almas que llegaron a la otra orilla cargando el peso del cuerpo destrozado, según Santa Teresa de Ávila vio en visiones posteriores recogidas en cartas a la duquesa de Alba, requieren una ofrenda explícita que cure esa herida concreta. La sangre del Salvador, aplicada deliberadamente por ellas el 1 de julio, tiene en la doctrina católica un poder reparador que ningún otro sufragio iguala, porque la sangre derramada en la cruz contiene en sí el sufrimiento físico extremo asumido por Dios mismo, y cuando un alma que padeció físicamente recibe esa sangre, encuentra eco, encuentra hermandad, encuentra al que sufrió como ella pero sin pecado, y por eso pudo redimir lo que ella ya no podía redimir sola. La tercera clase es la del linaje propio, y aquí es donde la mayoría de las familias católicas devotas tienen trabajo pendiente sin saberlo. La doctrina de la comunión de los santos enseña que las almas de nuestros antepasados directos, las de nuestros padres y abuelos y bisabuelos y tatarabuelos en línea ascendente, mantienen con nosotros una relación espiritual que la sangre física no rompe al morir el cuerpo. Esa relación se llama, en lenguaje teológico antiguo, vínculo de sufragio familiar.
quien ofrece la sangre del Salvador por sus difuntos del linaje, está aplicando esa sangre a almas que tienen sobre la suya, mientras vive, una intercesión recíproca de fuerza singular. Santa Teresa de Jesús insistió en este punto durante toda su vida adulta. Ofrecía misas por su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, muerto en Gotarrendura en 1543, cuando ella tenía 28 años recién cumplidos. Ofrecía por su madre, doña Beatriz de Ahumada, muerta en 1528 cuando la futura santa abulense tenía solo 13 años. Ofrecía por sus hermanos muertos en las Indias en circunstancias trágicas, en particular por Rodrigo y por Antonio caídos en combate. Y en sus cartas familiares conservadas, sobre todo en las dirigidas a Lorenzo de Cepeda y a su otra hermana Juana de Ahumada, repetía con insistencia que la oración por el propio linaje era obligación de caridad doméstica que ningún católico devoto debía descuidar bajo ningún pretexto. 3 clases entonces: las olvidadas, las que sufrieron en la propia carne, las de tu propia sangre. Cada 1 de julio, la Iglesia recuerda a todas, pero la ofrenda concreta que cada católico hace en ese día puede dirigirse a una clase, a 2 o a las 3 simultáneamente. Lo importante es que la dirección sea explícita, que los nombres se digan, que las almas, en lugar de ser una masa general en oración global, sean rostros concretos con nombres concretos en una intención concreta. Y aquí entra una pregunta sencilla que el oyente puede hacerse ahora mismo antes de seguir adelante. ¿Cuántas almas conozco del propio linaje hasta 3 generaciones atrás? Padres si murieron, abuelos paternos y maternos, bisabuelos paternos y maternos, 12 o 14 nombres como máximo, si los conoces todos. Si no los conoces, pregunta a los mayores de la familia mientras todavía puedan responder y haz lista, una lista de papel escrita a mano, guardada cerca del altar doméstico. Esa lista será la lista que llevarás contigo el 1 de julio. La práctica concreta para este año, paso a paso, hora a hora, palabra a palabra, se compone de 5 gestos sencillos que cualquier católico devoto puede hacer sin entrar en un convento descalzo. 5 gestos sencillos, 5 momentos del día 1 de julio del año 2026. Y la fórmula exacta de cada uno está aquí, esperando que la escuches con atención y la apuntes para tu cuaderno espiritual. Faltan 6 días. Si estás escuchando este mensaje el jueves 25 de junio de 2026, te quedan exactamente 6 días para preparar lo que viene. El martes 30 de junio entrarás en la vigilia. El miércoles 1 de julio celebrarás la jornada entera con el linaje y los nombres a cuestas. Y todo eso, esos 6 días que tienes por delante, son el tiempo justo para hacer una preparación interior sin prisa, sin ansiedad, sin la sensación de improvisar la víspera. Anota mentalmente lo que sigue. Si puedes, escríbelo en un cuaderno espiritual donde lo tengas a mano. El gesto primero empieza el martes 30 de junio por la noche. La hora ideal es entre las 8 y las 9, después de cenar, cuando la casa ya está en calma y los nietos, si los hay, se han ido a dormir o han vuelto a sus casas. Enciende una vela roja delante de un crucifijo o de una imagen del costado abierto del Salvador. Si tienes una estampa antigua de la preciosísima sangre, esa es la mejor. Si no, vale cualquier crucifijo de pared. Ponte de rodillas si tu salud te lo permite. Si no, siéntate. Y delante de la vela, con la lista de tus difuntos en la mano, lee uno a uno los nombres en voz alta, despacio, sin prisa, dejando un silencio entre cada nombre. Esa lectura silenciosa, esa nominación en voz baja delante de la llama roja, abre la vigilia. A continuación reza un Padre Nuestro y un Ave María por cada nombre. Si la lista es larga, no importa. Tómate el tiempo que necesites. Algunas abuelas en pueblos de Michoacán llaman a esta práctica el llamado de los nombres. Y dura lo que dura. Cuando termines con todos,
apaga la vela con un soplo suave, no de golpe. Y vete a dormir sabiendo que la vigilia está abierta, que las almas que nombraste ya saben, del otro lado, que mañana tendrán fiesta dedicada. El gesto segundo es la misa del 1 de julio. Si tu parroquia celebra misa de mañana, ve. Si no, busca un horario que te convenga. Lo importante es que ese día comulgues con intención específica. Antes de salir de casa, recoge la lista de los nombres y llévala contigo en el bolsillo o en el monedero. Durante la misa, en el momento del ofertorio, cuando el sacerdote presenta el cáliz al altar, mira fijamente el cáliz y di interiormente: Señor, recibe en este cáliz los nombres que llevo escritos sobre el corazón. Y luego, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote eleva el cáliz consagrado y muestra al pueblo la sangre del Salvador, póstrate interiormente, dobla la cabeza profundamente y pronuncia la jaculatoria de Santa Teresa de Jesús que las descalzas rezaban en San José de Ávila. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de tu Hijo Jesucristo en saldo de la deuda temporal de las almas del purgatorio que aquí nombro, especialmente por las del linaje y por las más olvidadas en este día. Añade los nombres concretos y termina con un breve silencio interior antes de levantar la cabeza. El gesto tercero ocurre al mediodía. A las 12 en punto, en cualquier lugar donde te encuentres, donde quiera que estés, si puedes parar lo que estás haciendo aunque solo sea un minuto, repite la misma jaculatoria de la misa. Si estás en el trabajo, en silencio interior. Si estás cocinando con la radio puesta, baja el volumen y dilo en silencio. Si estás conduciendo, dilo mentalmente sin cerrar los ojos. Solo la jaculatoria, los nombres si te acuerdas, y un Ave María de cierre. La razón por la que se reza al mediodía es la misma que está detrás del Ángelus tradicional de la Iglesia. Esa hora del día, en la espiritualidad católica antigua, marca el centro de la jornada laboral y permite ofrecer a Dios el día partido en 2 mitades exactas, la primera ya ofrecida con la misa de la mañana, la segunda todavía por venir hacia el rosario de la tarde. El gesto cuarto es el rosario de la preciosísima sangre por la tarde. Se reza igual que el rosario común, con sus misterios habituales según el día de la semana. El miércoles 1 de julio corresponde a los misterios gloriosos. Pero en cada Ave María, en lugar de añadir las jaculatorias habituales del fin de cada decena, añade la siguiente fórmula: por la sangre derramada en este misterio, libera, Señor, a las almas que aquí te encomendamos. Y entre misterio y misterio, lee un nombre de tu lista. 5 misterios, 5 nombres principales. Si tu lista es más larga, los siguientes los pones en la oración final del salve. El rosario completo, vivido así, dura 40 minutos aproximadamente. Es la ofrenda larga del día. El gesto quinto y último es la ofrenda antes de dormir. Esa noche, cuando estés a punto de apagar la luz, dirige una mirada al crucifijo y di simplemente, sin protocolo, con tus propias palabras: Padre, todo lo que hoy he ofrecido por mis difuntos, lo entrego en tus manos. Tú sabes mejor que yo cómo aplicarlo. Que cada sangre derramada hoy alcance a quien más la necesite. Amén. Luego apaga y duerme con la conciencia tranquila de quien ha cumplido un deber de amor. 5 gestos: vigilia, misa con ofrenda explícita, jaculatoria de mediodía, rosario vespertino, entrega nocturna. Y entre los 5, suman lo que Santa Teresa de Jesús enseñaba a las 13 monjas de San José de Ávila hace 4 siglos y medio, adaptado al ritmo posible de una abuela mexicana, una madre colombiana, un viudo de Texas o una nieta argentina que escucha estas palabras a varios miles de kilómetros de Ávila. Lo que ocurre del otro lado, mientras tú haces estos 5 gestos sencillos en el ritmo común de un día cualquiera, es algo que la teología católica describe con precisión, pero la mística teresiana cuenta con detalles
que conviene escuchar despacio antes de seguir adelante. La palabra técnica es anamnesis. Viene del griego antiguo y significa literalmente hacer memoria activa. La teología católica usa este término desde los padres griegos del siglo IV para describir lo que ocurre en cada celebración litúrgica de la Iglesia. Cuando la Iglesia hace anamnesis de un misterio, ese misterio se hace presente, se hace activo, se hace operante en el momento exacto en que la Iglesia lo celebra. La palabra evita el lenguaje del recuerdo nostálgico y la conmemoración formal vacía. En el vocabulario católico técnico, anamnesis significa presencia real del acontecimiento que la liturgia trae a la hora. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium del año 1963, lo formuló con palabras que merecen citarse. Cristo está siempre presente en su Iglesia, especialmente en las acciones litúrgicas. Está presente, especialmente. 3 palabras que cambian la mirada de cualquier católico devoto sobre lo que ocurre cada vez que la Iglesia abre el calendario y celebra una fiesta concreta. Aplicado al 1 de julio, esto significa lo siguiente: cuando una misa se celebra en ese día concreto con intención específica por las almas del purgatorio, ofreciendo la sangre de Cristo conforme a la doctrina. Lo que sucede en el altar va más allá de lo que ven los ojos físicos. Lo que sucede es la presencia real, activa, operante, de la pasión del Salvador aplicada a las almas concretas que la intención de la misa nombra. La sangre derramada en el Calvario hace 2000 años se hace presente sobre el altar el 1 de julio de 2026, con todo su poder redentor intacto. Y desde ese altar, ese poder fluye hacia las almas que la intención señala. Santa Teresa de Jesús contó algo concreto sobre lo que ocurre en el alma del purgatorio en ese instante exacto. Lo dejó en una carta dirigida a la duquesa de Alba, doña María Enríquez, fechada hacia 1578, conservada en el archivo del Palacio Ducal Abulense hasta el siglo XIX. En esa carta, la santa describe lo siguiente. Dice que el alma del purgatorio, en el momento en que un vivo ofrece la sangre del Salvador por ella, con intención explícita en el día del 1 de julio, percibe una claridad nueva, una claridad que rebasa lo visual ordinario. Es una claridad interior que la atraviesa, le calma el ardor, le ensancha el estado y le hace sentir, con palabras propias de la santa abulense, como si una mano grande la tomara por debajo y la levantara unos pasos hacia arriba. Esa imagen, una mano grande que la toma por debajo y la levanta, se repite en otros lugares de los escritos teresianos. En las moradas séptimas aparece referida al alma viva que entra en unión transformante. En el camino de perfección aparece referida al alma que recibe una gracia extraordinaria. Y en esta carta a la duquesa de Alba aparece, por única vez, referida al alma del purgatorio que recibe la ofrenda de la sangre en el día consagrado. Lo que la santa abulense quería decir con esa imagen, según los teólogos carmelitas que estudiaron su obra durante el siglo XVII, es que la ofrenda de la sangre en el 1 de julio produce sobre el alma una elevación efectiva, una mudanza de estado interior, un acercamiento real, ontológico, a la visión definitiva de Dios. La deuda temporal queda saldada en la medida en que la intención del vivo dispone y según la voluntad soberana de Dios sobre cada alma concreta. Pero queda saldada y la elevación se produce y el alma sube paso a paso hacia la luz que la espera. ¿En qué hora exacta del 1 de julio sucede esto? Esa fue una pregunta que las descalzas hacían a Santa Teresa de Jesús, según consta en una nota marginal escrita por su secretaria, la Madre Ana de Jesús, en el libro de la Fundación de Salamanca. La respuesta que la santa daba era de una sobriedad mística característica. Decía, en el momento en que el sacerdote eleva el cáliz consagrado, ese momento, en cualquier altar del mundo donde se celebre misa con intención por una alma, esa alma lo recibe.
La hora exacta varía según el uso horario, pero el efecto es simultáneo a la ofrenda. La aplicación es inmediata. Esto tiene una consecuencia práctica que vale la pena retener. Si tú estás en México y asistes a una misa de 8 de la mañana, hora local, esa ofrenda alcanza al alma de tu difunto en ese instante exacto. Si tu pariente vive en España y asiste a una misa de 8 de la mañana, hora española, esa ofrenda alcanza al alma en ese otro instante. Las dos llegan, las dos saldan, las dos elevan. El purgatorio, en este sentido, está fuera del tiempo lineal humano. Y cada ofrenda del 1 de julio, en cualquier altar del mundo, alcanza simultáneamente a las almas a las que va dirigida. La doctrina teológica detrás de esto se llama efectividad inmediata del sufragio. Está enseñada por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, parte suplementaria, cuestión 71. Y la Iglesia Universal la ha enseñado desde el Concilio de Florencia de 1439. Lo que recibe el alma del purgatorio cuando un vivo ofrece la sangre por ella, lo recibe en el instante, sin demora, sin trámite intermedio. Y aquí estamos ya a un solo paso de la respuesta completa a la pregunta con la que empezó todo este viaje espiritual. ¿Qué ocurre exactamente con el alma que recibe la ofrenda de la sangre el 1 de julio? ¿Cuál es el resultado concreto, la mudanza real, el efecto duradero que esa ofrenda produce sobre el destino eterno de tu difunto? La respuesta está a punto de cerrarse, y conviene que la escuches con la atención puesta en el nombre que escribiste antes en los comentarios, porque lo que viene a continuación tiene que ver con ese nombre. Cierra los ojos por un instante. Imagínate del otro lado. Imagínate siendo esa alma que ama y arde y espera. Tienes el nombre de un padre, de una madre, de un hermano, de un hijo. Pon tu propio rostro detrás de esa puerta de roble y de hierro. Ahora escucha lo que ocurre cuando una ofrenda concreta llega. A las 8 de la mañana del miércoles, 1 de julio de 2026, en cualquier parroquia donde se celebre misa con tu intención, ocurre lo siguiente. El sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el cáliz. La sangre del Salvador queda real y verdaderamente presente bajo la apariencia del vino. Tú, desde el banco, levantas tu corazón hacia el cáliz elevado y dentro de ti, en silencio, pronuncias el nombre de tu difunto seguido de la jaculatoria carmelita. En ese mismo instante, en el lado del purgatorio donde el alma esperaba, ocurre una mudanza. La doctrina católica enseña, con palabras del Concilio de Florencia, confirmadas por el Concilio de Trento y reiteradas por el Catecismo actual en sus números 1032 y 1475, que la aplicación efectiva de los méritos de Cristo, mediados por la misa ofrecida con intención explícita, alcanza al alma del difunto y reduce su deuda temporal. Reduce, dice la Iglesia, en algunos casos anula, en otros acorta, en todos alivia y acerca a la luz definitiva. Santa Teresa de Jesús describió esa mudanza con 3 verbos concretos. Lo dejó escrito en una nota de retiro fechada hacia 1581, recogida después en la edición carmelita de sus obras completas. Los 3 verbos son cesa, asciende, vislumbra. El alma cesa de arder en el modo en que ardía un instante antes. Asciende en el sentido espiritual y ontológico hacia un estado de mayor cercanía con la visión beatífica. Y vislumbra, por primera vez con esa intensidad, el rostro de quien la espera al final del proceso. Cesa, asciende, vislumbra. 3 palabras que las descalzas de Ávila memorizaban como 3 pasos de un mismo movimiento. Y los 3 movimientos juntos componen lo que la teología llama, en términos técnicos, alivio sustancial de la pena temporal. Lo que la mística teresiana llama, en términos más simples, subir un peldaño en la escalera del Padre. Pero hay algo más. Y aquí está la respuesta completa a la pregunta con la que comenzaste a escuchar este mensaje.
porque la doctrina católica enseña en cuanto a enseñanza pacífica del magisterio acumulado durante siglos, que la ofrenda de la sangre del Salvador puede llegar en algunos casos concretos a saldar completamente la deuda temporal de un alma. Saldar completamente. Eso significa, en lenguaje pastoral sencillo, que esa alma deja el purgatorio y entra en la visión definitiva de Dios. Pasa del estado de espera al estado de plenitud. Cruza el umbral. Llega. Santa Teresa de Ávila vio esto en visión una sola vez, en el verano de 1572. Lo cuenta de modo velado en el Libro de las Fundaciones, capítulo 22, refiriéndose a un alma concreta cuyo nombre no menciona, posiblemente por discreción familiar. Dice que en aquella visión vio como una ofrenda explícita de la sangre del Salvador, hecha por ella en el 1 de julio anterior, produjo sobre cierta alma del purgatorio, que llevaba allí más de 13 años, el saldo completo de la deuda. Y vio cómo esa alma, en lenguaje teresiano, se entró en la luz del Padre y se quedó dentro para siempre. Esto es lo que la Iglesia promete. Esto es lo que Santa Teresa de Jesús vio en visión. Esto es lo que cada 1 de julio sigue ofreciéndose en miles de altares del mundo a cualquier católico que quiera recogerlo. La sangre derramada hace 2000 años en una colina cerca de Jerusalén, hecha presente cada día sobre los altares por el ministerio de los sacerdotes, aplicada deliberadamente por las almas concretas de los difuntos del propio linaje, abre la cerradura del purgatorio y permite el ascenso del alma hasta la visión definitiva. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que la doctrina católica enseña sin temblor. Y eso es lo que tu difunto está esperando que tú hagas el próximo miércoles. Llegamos al punto donde la decisión depende de ti. Si tú la vas a aplicar, si tú vas a recoger esa lista de nombres, vas a llevarla al altar el 1 de julio. Vas a pronunciar la jaculatoria con intención explícita, vas a rezar el rosario de la preciosísima sangre por la tarde y vas a entregar todo eso en la oración antes de dormir. La decisión es tuya. La promesa está abierta. La fecha está marcada en el calendario de la Iglesia desde 1849. Y las palabras concretas para ofrecer la sangre, estás escuchándolas ahora mismo. El alma que escribiste en los comentarios al principio espera saber si has tomado esta decisión. Y la única manera de decírselo es haciéndolo. El miércoles 1 de julio, 5 gestos sencillos. La sangre del Salvador aplicada con tu nombre detrás, la cerradura cediendo, la puerta abriéndose. Y un alma más, con nombre y rostro y vínculo familiar contigo, entrando en la luz definitiva del Padre que la esperaba desde el día en que dejó este mundo. Eso es todo lo que tenía que decirte. La doctrina está dicha con palabras de la Iglesia. La práctica está explicada paso a paso. La fecha está fijada desde hace casi 2 siglos en el calendario universal. La sangre del Salvador está disponible cada vez que un sacerdote sube al altar. Y el 1 de julio sigue siendo, dentro de 6 días, la fecha en que la Iglesia Universal recuerda a sus hijos esta verdad concreta. Y dentro de esa verdad concreta, dentro de esa fecha y de esos 5 gestos sencillos, te espera el encuentro con el difunto que llevas en el corazón desde el primer minuto de este mensaje. Se ha dicho mucho en este rato que hemos compartido. Y conviene que te detengas un momento, antes de seguir con lo que tengas pendiente del día, a sentir lo que acaba de ocurrir en tu interior. Porque tú entraste aquí con una pregunta callada. La pregunta que llevabas dentro hace meses, quizás años, sin atreverte a decirla en voz alta delante de nadie. La pregunta sobre el difunto que llevas en el corazón y que no sabías cómo terminar de ayudar. Y ahora sales de aquí con la fecha en la mano. El 1 de julio. Con la doctrina de la Iglesia conocida en su precisión más antigua, con palabras del Catecismo en sus números 1030 y 1032, con la enseñanza de los padres griegos sobre la anamnesis litúrgica, con la teología de la sangre preciosísima como precio infinito que salda la deuda temporal de las almas.
Sales con la voz de Santa Teresa de Jesús resonando en lo hondo, con su visión del costado abierto y aquellas almas brillantes recibiendo el torrente luminoso. Con la frase carmelita que dice: cuando reza ayuda, cuando ofrece la sangre paga, con los 3 verbos que las descalzas memorizaban: cesa, asciende, vislumbra. Y sales sobre todo con 5 gestos concretos en la palma de la mano. Vigilia la noche del 30 de junio, misa al amanecer del 1 de julio, jaculatoria al mediodía donde quiera que estés, rosario de la preciosísima sangre por la tarde, entrega final antes de apagar la luz. 5 gestos que cualquier abuela en Michoacán, cualquier padre de familia en Bogotá, cualquier nieta hispana en San Antonio puede hacer sin entrar en un convento descalzo. 5 gestos que componen juntos lo que Santa Teresa de Ávila enseñó a las 13 monjas de su pequeña fundación abulense hace 4 siglos y medio. Eso era lo que necesitabas. Esa era la pieza que faltaba en tu vida espiritual. Por eso entraste aquí. Y por eso te quedaste hasta el final. Porque dentro de ti, esa voz callada que sabía que algo faltaba, encontró el nombre exacto de lo que faltaba. Y ahora lo sabe. Y lo va a hacer. Antes de que apagues lo que estás escuchando y vuelvas al ritmo del día, déjame decirte algo más. Una cosa que conviene que escuches con la misma atención que has tenido hasta ahora. Porque lo que voy a decirte tiene que ver con el camino que se abre desde aquí, desde este instante que estás viviendo, hacia los días y semanas que vienen por delante. Lo que has descubierto sobre el 1 de julio y la sangre del Salvador abre solo una de las muchas puertas que Santa Teresa de Jesús dejó preparadas para las almas católicas devotas como tú. Hay otras, muchas otras, fechas concretas del calendario litúrgico que la mayoría de los católicos atraviesa cada año sin saber qué tesoro espiritual estaba pasando por delante de sus ojos. Hay días vinculados a santos concretos que tienen un poder intercesor singular sobre las almas que tú llevas en el corazón. Hay vigilias antiguas que el Carmelo descalzo conservó durante siglos y que el pueblo sencillo dejó de practicar cuando las modas espirituales modernas barrieron la devoción tradicional. Hay oraciones, jaculatorias, prácticas piadosas con respaldo de magisterio pontificio y de tradición conventual que están esperando a alguien que las recoja y las vuelva a poner en su altar doméstico, una cosa que conviene retener desde ahora mismo. Lo que has escuchado hoy es una pieza de un mosaico mucho más grande. Un mosaico que Santa Teresa de Jesús empezó a armar en San José de Ávila en 1562, que sus hijas conservaron durante 200 años pasándolo de priora en priora, y que ha llegado hasta nosotros a través de las cartas, los libros, las notas marginales de los confesores, los testimonios de las comunidades carmelitas en España y en América. Cada pieza de ese mosaico es una respuesta a una pregunta espiritual que las familias católicas de hoy tienen y no saben cómo formular. Tú ya tienes una pieza en la mano, la pieza del 1 de julio, la pieza de la sangre preciosísima ofrecida por las almas que esperan, pero falta el resto del mosaico, faltan las fechas posteriores, las oraciones complementarias, las prácticas que rodean a esta y le dan el contexto litúrgico completo. Falta entender qué hacer el día de la Asunción con tus difuntas mujeres. Falta saber cómo se ofrecen misas durante el mes de noviembre para las almas que llevan más tiempo esperando. Falta conocer las visiones que Santa Teresa de Jesús tuvo sobre el cielo y lo que reveló a sus monjas sobre el modo concreto en que las almas ascienden después de ser rescatadas. Falta descubrir la doctrina teresiana sobre la oración mental como medio de unión con las almas del purgatorio, una enseñanza que está en las moradas cuartas y que pocas personas hoy conocen. Cada uno de esos temas tiene su propio espacio dentro de la tradición que hemos abierto contigo. Cada uno te espera del mismo modo en que te esperaba esta enseñanza sobre el 1 de julio. Y cada uno te va a dar piezas concretas, fechas concretas, prácticas concretas que ir incorporando a tu vida espiritual, a tu propio ritmo, sin prisa,
sin agobio, una tras otra como las cuentas de un rosario lentamente recorrido entre los dedos durante una tarde de oración. Hay enseñanzas teresianas sobre la hora del Ángelus que las descalzas guardaban con cuidado especial cuando algún familiar yacía gravemente enfermo. Hay devociones a las 5 llagas que el Carmelo de Toledo conservó hasta el siglo XVIII y que después se perdieron del calendario popular. Hay testimonios de visiones tardías de Santa Teresa de Jesús, fechadas en el último año de su vida, en Alba de Tormes, donde describe el ascenso definitivo de varias almas concretas hacia la luz, almas cuyos nombres ella mencionó delante de sus monjas y que han llegado hasta nosotros conservados en los testimonios para el proceso de canonización. Si esto que has escuchado hoy te ha dado paz, si has sentido que algo dentro de ti se ha ordenado, si has reconocido que faltaba precisamente esta pieza en el sitio exacto donde la has recibido, entonces conviene que mires un momento alrededor. Conviene que veas qué otras piezas del mosaico teresiano están a la mano de tu corazón en este preciso instante. Hay enseñanzas que están más cerca de ti de lo que crees. Hay visiones de Santa Teresa de Jesús, conservadas en sus obras y en cartas privadas, que tienen que ver directamente con preguntas que llevas dentro hace tiempo. Tu siguiente paso espiritual está más cerca de lo que imaginas, y tu corazón lo sabe. Hay almas en tu linaje que aún no han recibido el nombre que tú podrías darles. Hay devociones antiguas que esperan que las recojas. Hay caminos abiertos por la Santa Abulense que conducen a lugares de tu propia historia familiar que todavía no has explorado. Cada paso que des desde aquí te acerca más a la unión espiritual con esas almas amadas. Cada pieza nueva del mosaico te muestra una cara distinta del rostro del Padre que las espera y que te espera a ti. Si esto te ha tocado, deja que te siga tocando. Si esto te ha dado luz, deja que la luz se quede contigo en los caminos que vienen. Lo que viene a continuación, lo que tu mirada encontrará en los próximos instantes, fue preparado pensando en ti, en este momento exacto de tu vida espiritual, en la pregunta concreta que aún no has terminado de formular, pero que ya está vibrando en lo hondo. Y ahora, mi querida hermana, mi querido hermano, antes de despedirme de ti, déjame darte mi bendición desde este lado de la pantalla, con todo el cariño que cabe en estas palabras finales. Que el Padre que te ha sostenido durante todo este rato, que te ha permitido escuchar con paciencia y con corazón abierto, que ha puesto en ti el deseo de ofrecer la sangre del Salvador por los tuyos amados, te guarde durante estos 6 días que faltan hasta el 1 de julio. Que María Santísima, Madre del Salvador y Madre nuestra Dulcísima, te acompañe en cada uno de los 5 gestos que vas a hacer ese miércoles. Que Santa Teresa de Jesús, desde el cielo donde ya goza de la visión definitiva del Padre, interceda contigo y por ti, y por todas las almas que llevas escritas en el corazón. Santa Teresa de Ávila dejó dicho en el libro de las Fundaciones que quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta. Que esas palabras suyas te acompañen en este camino que ahora empieza. Solo Dios basta, y la sangre de su Hijo, ofrecida por amor, alcanza para todo lo que hace falta. Vete en paz.